compartir la palabra porque venimos con una saga con un mismo tema que tiene que ver puntualmente de ser fuertes, de fortaleza, ¿sí? Ante tanta fragilidad, ante tanta debilidad, ante tanta inestabilidad, que de pronto en Cristo podamos saber y entender que tenemos todas las herramientas para estar firmes, ¿sí? Firmes. El título es ¿Hijos o esclavos? Ya arrancamos fuerte. ¿Hijos o esclavos? Y ahora van a saber por qué en un rato más, pero es una palabra que también, a medida que vamos hablando acerca de fortaleza y demás, van apareciendo temas que nos llevan a eso puntualmente, a profundizar lo que es mantenernos fuertes en tiempos difíciles, ¿sí? Mantenernos fuertes y firmes cuando todo está bien, cuando hay trabajo, cuando la economía está bien, cuando todos tenemos salud, cuando no hay problemas. Estar firmes ahí no es problema, no es ningún desafío. El tema es cuando la cosa se pone cuesta arriba, cuando los vientos son contrarios y cuando vemos que la cosa se pone dura o negra y no vemos la salida. Y nos entramos a desesperar y muchas veces en esa desesperación tomamos decisiones equivocadas, por lo general, ¿sí? Toda decisión apresurada que uno toma muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, al menos en mi caso, hemos visto que nos equivocamos cuando tomamos decisiones apresuradas. Firmeza tiene que ver con algo que perdure, con algo que no se mueva, que pueda permanecer, que pueda perseverar, que pueda ser estable y seguro. Insisto, ante un mundo inestable. Entonces vemos que cualquier situación nos puede poner en jaque. ¿De dónde nosotros sacamos la fortaleza? ¿Sí? Para enfrentar lo que haya que enfrentar, para que enfrentemos la vida, nada más y nada menos, la vida. ¿Sí? Por eso, la semana pasada hablamos que todo lo que es eterno, todo lo que viene de Dios, es permanente, es estable, porque Dios es eterno. Entonces, todo lo que tiene o que porta la naturaleza de Dios es fuerte, es firme. Y Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo se puede mover, todo puede cambiar. ¿Sí? La primavera se puede volver verano, el otoño, invierno, lo que sea, pero mi palabra no va a pasar. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios fue dicha, fue soltada, y esa palabra tiene cumplimiento efectivo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para desarrollar esa dimensión? Y veníamos hablando de la fe, como por ejemplo, pelea la buena batalla de la fe. Habíamos visto, ¿sí?, que cuando llegue el fin, cuando en el final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? O sea, hay algo que está en juego y es la fe. Y la fe no es creer solamente. La fe es mucho más que creer. La fe es creer a Dios, creerle a Dios que todo lo que Él ha dicho se cumple, que tiene cumplimiento efectivo, que no hay lugar a duda. Por eso Hebreos 11 dice
que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. ¿Sí? ¿Cómo puedo tener certeza y convicción de algo que no tengo y de algo que no veo? Simplemente porque Dios lo dijo y porque en su palabra está. Y la fe es una fe inteligente. La fe no es algo que estamos ahí a ver qué va a pasar. No, no, la fe es inteligente, porque dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el mundo fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, diga, entendemos. Entonces la fe, que es Cristo, la fe no es una nebulosa, la fe no es que me tiro la pileta sin saber si hay agua. No, no, no. La fe es certezas y convicciones. ¿Basadas en qué? En Cristo, porque la fe es Cristo. Por eso dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. También venimos hablando que estar firmes en la obediencia, eso lo hablamos, lo empezamos a hablar en el campamento, después lo hablamos acá. Firmes en lo eterno. También dijimos la semana pasada que podemos estar firmes en el concepto equivocado o en el fundamento equivocado y creernos que estamos bien. ¿Sí? Como le pasó a la iglesia de Apocalipsis. ¿Sí? Que se creía que estaba bien y Dios le dice, no, no, soy rico, no tengo necesidad de nada. Y le dice, no, no, eres un pobre, desventurado, desnudo. O sea, él se pensaba una cosa, pero en realidad era otra. ¿Sí? Por eso digo, pero hoy vamos a hablar acerca de algunas confrontaciones que Jesús tuvo que llevar adelante, que tienen que ver con los escribas y los fariseos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dijimos también que la firmeza no es por mérito propio, sino basándonos en las convicciones. Por eso la principal área donde tenemos que estar firmes es en la fe. Creerle a Dios. Estar firmes, permanecer firmes, sólidos. Por eso en 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, estad firmes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes, ¿sí? Es el desafío que tenemos, ¿sí? ¿Cómo estar firmes dentro de un mundo de tanta inestabilidad y a quién podemos confiarle nuestra vida? ¿A quién podemos confiar? ¿Dónde podemos estar seguros si no es en Cristo? Por eso la fe se basa en certezas y convicciones. Lo que esto nos proporciona es seguridad. Pero tenemos que ser intencionales a la hora de cultivar pensamientos de fe. Decí conmigo, cultivar pensamientos de fe. Vamos a Filipenses 4:6. Ya los estaba desorientando a los chicos. Filipenses 4:6 dice, por nada, decí por nada estéis afanosos. O sea, no te afanes por nada, no te preocupes. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? El apóstol está dando un consejo. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver que ese consejo es una orden. Por nada, o sea, no se preocupen por nada, porque el afán tiene que ver con cosas del mañana. Y el mañana no lo tenemos comprado. ¿O sí? ¿Alguien sabe lo que va a pasar de acá a 3 horas? Mañana en la mañana. Nadie. El mañana no nos pertenece. Y el afán es querer saber o adelantarnos cuando en realidad tenemos que vivir. Por estar afanados muchas veces, no vivimos ni disfrutamos el presente que tenemos. Entonces dice, no se preocupen, oren por todo.
Pídanle a Dios o hablen con Dios y díganle lo que necesitan. Pero por sobre todas las cosas, den gracias por todo lo que ya tienen. Que esa es la realidad. ¿Sí? Dar gracias por lo que tengo. Muchas veces nos concentramos en lo que nos falta y no somos agradecidos con lo que tenemos. Diga agradecidos. Entonces tenemos que tener esa actitud de agradecimiento. El afán es peligroso, no se disfruta el presente pensando en el mañana, cuando el mañana no está bajo nuestra responsabilidad, ya que el mañana solamente le pertenece a Dios. Y dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no nos preocupamos, cuando nosotros oramos a Dios por todo, cuando nosotros descansamos en Él, cuando nosotros le pedimos a Dios lo que necesito, cuando nosotros damos gracias a Dios por lo que tenemos, dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo contrario a la paz, lo contrario al afán, perdón, es la paz. Cuando nosotros en lugar de afanarnos, descansamos en la palabra, confiamos en el Señor. Si tenemos alguna necesidad, le pedimos a Dios. No está mal pedir, ¿sí? El Señor en muchas ocasiones habla de pedir. Obviamente, debemos ser sabios al momento de pedir. Cuando nosotros somos coherentes y nos alineamos a la palabra de Dios y vemos en la palabra cuáles son las prioridades, nos damos cuenta dónde está el enfoque en la oración. Pero lo importante es saber eso, una paz que va más allá de lo que yo pueda entender. Una paz que supera toda adversidad y que me otorga seguridad en medio de cualquier situación. La paz de Dios tiene como objetivo guardar nuestro corazón y nuestra mente, ya que según la palabra tenemos la mente de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué es necesario cuidar la mente? ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde se gestan las grandes hazañas o las cosas más aberrantes del ser humano? Primero, todo se gesta en un pensamiento. ¿Sí? Por eso, la advertencia a modo de orden, no de sugerencia. Porque dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, que está dando una orden. ¿En qué tienen que pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, lo que es de buen nombre, donde hay virtud, lo que es digno de alabanza, en eso tengo que pensar. Entonces, lo que termina diciendo es una orden. En esto pensar. Una mente enfocada en las cosas eternas. Una mente enfocada en las cosas que te van a hacer bien para el desarrollo de tu vida espiritual, para el desarrollo del propósito de Dios en tu vida. Una mente sin el enfoque correcto es una mente que divaga, una mente que está confundida, donde el miedo, el temor, la duda comienza a afectar. Y esto no es inocente, amados. El enemigo sabe cómo trabajar, ¿sí? Y sabe que los dardos de fuego van a la mente, ¿sí? Apunta a la mente, tratando de que no cumplas el propósito de Dios, tratando de desviarte, de anularte, de bloquearte, de hacer que no seas todo el potencial que Dios ya preparó para vos y para mí.
Entonces, esto no es inocente, ya que todo esto no nos permite avanzar en los planes de Dios. Una mente confundida, una mente que no está enfocada en la verdad eterna, es una mente que divaga, que toma decisiones basándose en conclusiones o pensamientos humanos y no en la palabra eterna. Es el peligro, y ahora vamos a ver por qué. Una mente que está confundida no puede avanzar en los planes de Dios, se estanca, retrocede, y esto es lo que el sistema antidios quiere, ¿sí? Que nosotros quedemos bloqueados y que estemos operando bajo una influencia negativa, una influencia del infierno. Por eso todo lo que viene de Dios, y es verdad, por eso hablamos del dolor de la obediencia, porque hay cosas que te van a doler obedecer, pero son los beneficios. Cuando nosotros no podemos entender los beneficios o no nos damos cuenta de los beneficios de la obediencia, obviamente nos va a costar obedecer. ¿Sí? Pero cuando lo podemos ver, ahí cambia nuestra actitud. Por eso dijimos, esto no es inocente, acá hay un trabajo del infierno. Por eso, si hay algo que el infierno no quiere, que vos y yo estemos firmes, que vos y yo estemos estables, que crezcamos, que echemos raíces, que seamos cristianos sólidos, discípulos, hijos de Dios sólidos. Si hay algo que no quiere es eso. Va a hacer todo lo posible para mantenerte dando vueltas en el desierto, buscando siempre y no llegando a ningún lado. Por eso, de manera diligente, pronta, rápida y efectiva, tenemos que poner de nuestra parte una acción que nos mantenga enfocados en lo correcto, en esto pensar, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Sí? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué pensamientos nos gobiernan? Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a preguntar, ¿sí? ¿Qué clase de pensamiento me gobierna? Porque nosotros actuamos, amados, actuamos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Sabían? Todos actuamos en base a lo que pensamos. Nadie actúa diferente a lo que piensa. Por eso cuando uno ve una acción, uno sabe cómo piensa esa persona. Esa persona no tiene que hablar, con solamente verla, cómo se maneja, cómo se desenvuelve en la vida, automáticamente nos damos cuenta dónde está su confianza, nos damos cuenta de qué manera opera, a quién está obedeciendo. Pero vamos a hilar fino. ¿Cuántos quieren la verdad? Por eso tiene que haber una intencionalidad. Ya que las situaciones de la vida, como dijimos, que muchas veces alrededor nuestro están y pueden hacer que nuestra mente se distraiga, nuestros pensamientos se confundan y dejemos de ser efectivos en desarrollar la mente de Cristo. ¿Sí? Siempre nuestras acciones están basadas en un pensamiento, lo que me gobierna y lo que me dirige. Siempre. Por eso el consejo de Pablo fue: cambien su forma de pensar, no se amolden al sistema, no piensen como piensa el mundo sin Cristo, no piensen como pensaban antes, no saquen conclusiones como las sacaban antes, no usen el razonamiento humano y natural como lo usaban antes, pues si no, ¿para qué está la fe? ¿Para qué tenemos la palabra? Si yo actúo por mi experiencia, por lo que sé, por lo que aprendí en la vida, no, me tengo que mover por lo que está escrito, porque esto me da legalidad. Esto desarrolla y alimenta no solamente pensamientos de fe, sino palabras de fe. Muchas veces nosotros nos desprestigiamos solos. Ese pensamiento que está dentro nuestro
Y muchas veces es tan fuerte que nos bloqueamos, solos nos bloqueamos. No, yo no sirvo para nada, nunca voy a llegar. Y ya nos estamos autolimitando. Le estamos creyendo más a lo que hablamos que a lo que somos. Hola. ¿Sí? Entonces terminamos creyéndonos nuestras propias conclusiones de nosotros mismos antes de creer lo que Dios dijo que somos. ¿Sí o no? Entonces, la mente es un peligro. ¿Sí? La mente divaga, la mente se dispara, la mente vuela. El tema es que, por eso el apóstol Pablo dice, en esto pensar. No divaguen, no se pongan a sacar conclusiones de su... No. Enfóquense. Lo puro, lo honesto, de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Mantengan su mente enfocada en lo que es correcto, no en las percepciones que tenemos a nuestro alrededor, porque muchas veces esas percepciones nos pueden jugar una mala pasada y terminamos haciendo o diciendo cosas que no convienen. Diga, tengo que alimentar pensamientos de fe. Si yo quiero hacer que mi fe crezca y se desarrolle y cada vez sea más efectiva, yo tengo que alimentarla con la palabra, creyéndole, Dios dijo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? O sea, usar elementos escriturales para declarar, para confesar, para crear ámbitos de fe y no ámbitos de duda y de angustia y de tiniebla. Pero, perdón, cuando nosotros alimentamos pensamientos de fe, por eso dice, pensad, estamos fortaleciendo lo que ya se nos asignó dentro de la naturaleza divina. ¿Sí? Según Pablo, dice que fuimos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, cuando yo alimento mi fe, estoy alimentando esa naturaleza que ya fue puesta en mí por creer en Cristo, por nacer de nuevo, por tener una nueva vida en Cristo, ¿sí? Entonces, el sistema operativo vigente que me hace efectivo es tener la mente de Cristo. Porque en la mente de Cristo están todas las llaves de lo que yo no entiendo, de las cosas que se me tienen que revelar. ¿Dónde están? En la mente de Cristo. Pero si yo no alimento pensamientos de fe, si no alimento lo que el Señor quiere que alimente, ¿sí? Por eso el consejo es, en esto pensad, mantengan el enfoque correcto, ¿sí? Entonces, debemos nutrirnos del pensamiento que está en Cristo, ¿sí? ¿Amén o no amén? Por eso, fíjate, leemos Romanos, en Dios habla hoy, fíjate lo que dice. No vivan conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambien vuestra manera de pensar para que cambie así vuestra manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Se entiende? Entonces, este pasaje coordina, ¿sí?, con Filipenses 4:8. En esto pensar. ¿Sí? Si renuevo la mente, ¿en qué voy a pensar? En la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces voy a tener pensamientos de que la voluntad de Dios es buena. Entonces los pensamientos, ¿cómo van a ser? ¿Qué significa buenos? Efectivos. Pensamientos no emocionales, pensamientos reales. No negamos la realidad. La realidad puede ser como está, dura más o menos lo que sea. La realidad está. No la negamos, pero la enfrentamos con la actitud de la mente de Cristo, con los pensamientos. Por eso la mente debe estar alimentada y sustentada por la palabra de Dios.
Amén. Es fácil reaccionar en la carne. ¿Sí? Es fácil reaccionar en la carne, pero eso no es la voluntad de Dios. Eso es lo más fácil, pero eso no es lo que quiere Dios. Por eso necesitamos morir a la vieja vida y no actuar como siempre actuamos, sino actuar con los pensamientos de Cristo. La mente natural piensa en las cosas naturales y debe ser encauzada, educada, entrenada a pensar verdades eternas. La realidad, amados, que tenemos demasiado tiempo, muchas veces, con la mente en modo avión. Entonces terminamos, ¿qué? ¿Alimentando qué? ¿Qué alimentamos? ¿Sí? Entonces nos pasamos el día muchas veces con nuestra mente divagando en cosas que no nos sirven, que no nos nutren, que no nos edifican y que no nos ayudan a ser fuertes. Entonces, tranquilo. Si nos mantenemos enfocados, vamos a alimentar una actitud de fe. Entonces, cuando venga la situación, decir, paz, ¿sí? Tranquilo. Porque muchas veces pasa eso. No le pasa a algunos, a todos nos pasa. ¿Sí? Pero si yo no por eso digo, ¿qué naturaleza alimento? Si yo alimento la naturaleza de la vieja vida, y todo el tiempo hablo de la vieja vida, todo el tiempo hablo de cosas negativas, de cosas que son imposibles de superar, de lograr, y sí, seguro que se va a poner cada vez más cuesta arriba. Ahora, si yo alimento mi fe, si yo escucho una palabra, hoy tenemos herramientas para volver a escuchar un mensaje. Tenemos música, y música que si uno la selecciona, son música que te nutren, ¿sí? Entonces, hay ambientes que yo puedo generar con mi propia vida, con mis propias acciones. Pero tengo que ser sabio, tenemos que ser sabios. Sí, estamos débiles. No podemos enfrentar absolutamente nada porque todo nos parece enorme, porque todo es una carga, todo es un peso. ¿Por qué? Porque estamos débiles en la fe. En lugar de alimentarnos con pensamientos de fe, con palabras de fe, con actitud de fe, terminamos ¿qué? Moviéndonos de manera debilitada. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. La mente debe estar alimentada y sustentada por la palabra. Por eso dijimos, la mente natural piensa en cosas naturales y debe ser encauzada y entrenada a pensar verdades eternas. Por eso primera de Corintios 16:13 dice, estén alerta, permanezcan firmes. Diga, estén alerta. ¿Cómo hay que estar? Alerta, ¿sí? O sea, que no te agarra distraído. Si te agarra entrenado, si te agarra fortalecido en la fe, vas a poder sobrellevar la adversidad que todos enfrentamos en algún punto de la vida. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Por eso la fe es el elemento vital en la vida de todo creyente, en la vida de todo discípulo, en la vida de todo hijo de Dios, que ha creído, que ha permanecido firme, se desarrolla la efectividad y los beneficios que otorga el estar firmes en la fe. La fe es creerle a Dios, es creer a lo que Dios dijo, ¿sí? Y lo que Dios dijo proporciona seguridad, y la seguridad nos hace obedecer por el Espíritu, ya no por la ley. Ya no obedezco por un tema de ley, que si no obedezco, no, ya no hay que cumplir una ley. La obediencia viene por una cuestión del Espíritu y tiene que ver con gratitud, tiene que ver con gracia de Dios, tiene que ver con todos los beneficios que ya se nos fueron asignados, que tenemos la salvación, ¿sí? Que tenemos un propósito eterno
al cual el Señor nos suma como sus colaboradores, ¿sí? Como ministros competentes. Entonces tenemos muchos beneficios otorgados donde la legalidad de Dios ya fue establecida en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Entonces todo ya está asignado a nosotros. Nosotros no tenemos que improvisar, tenemos que aplicar lo que está escrito. ¿Sí? Como dijimos, creer en Dios, todo el mundo cree, pero creerle a Dios es de los hijos fieles. Quien cree a su palabra, quien le cree al diseño, al modelo, a lo que se estableció desde la eternidad para que podamos funcionar y aplicarlo a nuestras vidas. Pero antes, insisto, antes de avanzar y de seguir con esto, quiero que definamos una postura que es fundamental y que tiene que ver nada más y nada menos que con una mentalidad. Diga mentalidad. ¿Esclavos o hijos? ¿Hijos o esclavos? Y todo pasa por la forma en que nosotros pensemos. ¿Sí? Entonces, y ahora lo vamos a ver, vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31. Jesús les estaba predicando, les estaba enseñando, les estaba hablando y muchos creían, obviamente. Muchos obedecían a la fe, muchos le creían a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen, diga firmes, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que el discipulado o ser discípulo no es una cuestión a la ligera. No es una cuestión que diga, bueno, yo ya estoy, me congrego, estoy dentro de una congregación, soy parte de una actividad y ya soy discípulo. No, no, no. Discípulo es permanecer. Diga permanecer. Entonces habla de fortaleza, de firmeza, de echar raíces, de estar firmes, consolidados, establecidos. ¿Sí? No estamos divagando. A los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Discípulo no es un título, no es una jerarquía, no es una posición. Sí, es una gracia de Dios que Él nos habilita para que lo seamos. Por eso aclara, ser verdaderamente es porque se puede sostener en el tiempo. Lo que está dentro nuestro y se puede sostener en el tiempo, eso nos va dando el carácter de discípulo. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando algo fuerte, no una emoción, no un evento. Estamos desarrollando un carácter. Amén. Bien. El 32 dice, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Amado, conocer la verdad es más allá de la letra. No es conocer el versículo de memoria. No alcanza con eso. Sino de entender la palabra. Es más allá, es conocer al autor de la palabra. Es conocer al verbo hecho carne. ¿Sí? El espíritu de la palabra. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Cuándo dijo lo que dijo? O sea, entender el espíritu del verbo hecho carne. Entonces, cuando yo conozco el verbo, cuando conozco a Dios, ¿sí? Esa verdad que conozco, esa verdad que se me revela, esa verdad me hace libre. O sea que hasta que la verdad no nos libera, no estamos libres. Estamos en condición de esclavos, aunque nos creamos libres. ¿Y dónde está la esclavitud? En la mente. Porque nos pasa, como dijimos, ¿sí? En la iglesia de Apocalipsis.
Tú dices, soy rico, tengo todo, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor dice, eres pobre, desventurado, pobre, ciego, desnudo. O sea, totalmente opuesto. Nosotros podemos creernos muchas cosas, pero la peor cárcel de todas es la mente. Y eso se lo puedo asegurar. En la mente se gestan los mejores diseños y en la mente se gestan las peores aberraciones. ¿Cómo puede ser que cambie tan radicalmente? Entonces te das cuenta que el ser humano es inconsistente. Sin Dios es un peligro, es una bomba de tiempo. Ahora, esto no nos puede pasar a nosotros, que según la palabra tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros no podemos divagar en la mente. No podemos tener una mente que vaya para acá, para allá, una mente que esté liberada. ¿Sí? Que cualquier chip me haga funcionar. No. Tenemos que ser exclusivos del Rey. Nuestra mente enfocada. ¿Se entiende o no? Entonces, serán verdaderamente libres ¿cuándo? Cuando la palabra de Dios te gobierne y cuando lo que se te revela te abra los ojos. Y ahora lo vamos a ver. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seremos libres? Claro, ellos se consideraban naturalmente libres. Pero no entendían lo que Jesús le estaba hablando. Estaba hablando en un lenguaje espiritual, eterno. Pero ellos estaban moviéndose en un plano natural. ¿Sí? Los planteos los hacen desde un plano natural. Porque estaban los que habían creído, dice, los que habían creído estaban como discípulos o en la formación de discípulos, pero había otros que no creyeron. Y seguramente los que no creyeron eran los que cuestionaban. ¿Sí? Ellos se consideraban libres en su propia percepción, pero no en la realidad espiritual. Y para entender el público al que Jesús estaba dirigiendo, tenemos que explicar, porque cuando uno lee, empieza el libro de Juan, al principio, dice que el Señor Jesús le habla a los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas eran hombres que se especializaban en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Eran considerados maestros de la ley. Se desarrollaban también como jueces o como escribanos. Eran los que escribían y redactaban las cartas públicas ante la sociedad. Y la palabra fariseo se deriva de una palabra que es separado. Esta rebelión surge en los años 160 a.C., ¿sí? Surge esta secta y habían pretendido hasta prohibir la religión judía e imponer su propia religión. Hasta habían pretendido dedicar el templo de Jerusalén al dios griego Zeus. Los fariseos creían que los seres humanos podían actuar libremente, que el alma era inmortal, que había castigo eterno y premio eterno y que las almas buenas resucitaban. Exhortaban a cumplir rigurosamente los mandamientos de Moisés y los interpretaban con el fin de cumplirlos en la vida cotidiana. Por ejemplo, interpretaban el mandamiento por el cual se debía de reposar el día sábado, el famoso Sabbat. Era un partido religioso, conservador, legalista, hipócrita, a lo que Jesús llamó sepulcros blanqueados. Estaban en una mezcla, confundidos. Ellos se pensaban que tenían la verdad. Ellos se pensaban que eran los verdaderos, que tenían lo correcto.
defensores de la ley, y estaban ante Jesús, que era el Hijo de Dios, y no se daban cuenta. Defendían una ley impuesta por el Dios mismo que les estaba hablando, y no lo podían ver. Entonces Jesús le responde, verso 34, de cierto os digo, de todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Una vez más, porque ellos hablaban de lo natural y el tema era espiritual. Físicamente no eran esclavos, aunque de alguna manera congeniaban con los romanos, ¿sí? De hecho que a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Fueron a quién? A Pilato, a decirle, mirá, este te quiere usurpar el trono, este se hace llamar rey. ¿Quiénes fueron? Los fariseos. Fueron los fariseos a decir a los romanos que Jesús estaba. Y Pilato dijo, este hombre no ha hecho nada malo, qué sé yo. ¿Se entiende? Usaron esa estrategia, pero obviamente estaba todo ya preparado para que así sucediera. Pero, insisto, ellos tenían una mezcla porque no podían resistir. Y acá viene lo que me vino a mí en la semana, hablando de fortaleza, y Jesús le dice, el verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. ¡Wow! Entonces dijo, hay un secreto en esta palabra. Hay un secreto en esta palabra. Los esclavos no quedan para siempre en la casa. Los hijos, sí. Y estamos hablando de firmeza y los hijos permanecen para siempre en la casa. Entonces, ¿de qué casa está hablando? Entonces, amados, el único vínculo que nos hace estar firmes en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es en condición de hijo. Porque el Padre ve a los hijos que están en el Hijo. Puede haber muchísimas congregaciones. Iglesia ahí, una. El cuerpo de Cristo es uno solo. Por eso, cuando Jesús les viene hablando a los fariseos, les está confrontando porque con ese tipo de pensamiento, ese tipo de razonamiento, ellos no iban a permanecer. Y de hecho que no permanecieron. Y dice la Biblia que todavía siguen esclavos. Todavía tienen la venda en los ojos. Todavía no pueden entender. ¿Sí? Porque en lugar de reconocer la verdad, se cerraron. No le reconocieron. No lo reconocieron. Por eso, como Dios no tiene esclavo, Dios tiene hijos. Y los únicos que son parte del pueblo, del cuerpo, de la casa, de la habitación, que es la iglesia, ¿sí? Son los hijos. Mentalidad de hijos. Digan mentalidad de hijos. No mentalidad de esclavo. Porque el esclavo siempre está como que no es de ahí. El esclavo tiene una mentalidad que es, bueno, ustedes, no nosotros, ustedes. Esa forma de diálogo, esa forma de expresión, porque ustedes me dejaron, esa forma de expresión es un pensamiento de esclavo. Porque no se involucra, no es parte de nosotros hicimos. Nosotros fuimos, nosotros nos quedamos, nosotros hablamos, nosotros nos equivocamos. Porque nos podemos equivocar. ¿Sí? Pero no somos nosotros, no es Él. Cuando yo juzgo, cuando yo señalo, cuando yo miro el error, no. Es porque soy o mentalidad de esclavo todavía. La mentalidad de hijo nuclea. ¿Sí? Pensar como esclavo o pensar como hijo. Todo surge en la forma de pensar,
de sentirse incluido, que es parte, es por pensar de manera natural, como antes de conocer a Dios. Los hijos son firmes, porque los hijos quedan para siempre. La forma de pensar de un hijo es la forma de pensar del Hijo de Dios. Por eso tenemos la mente de Cristo, porque desarrollamos la misma forma de pensar. Yo no pienso como pienso naturalmente, porque naturalmente yo me puedo equivocar. ¿Se entiende? Entonces, desarrollar una mentalidad, porque los hijos quedan para siempre. Diga, quedan para siempre. Ahora, yo pregunto, ¿un esclavo, es buena la vida de un esclavo? ¿Un esclavo puede hacer lo que quiere? ¿Un esclavo tiene poder de decisión? ¿Pero un hijo? Tampoco. Porque el padre es el que le dice. ¿Se entiende? Son guiados por el Padre. Si el Padre te guía, está todo bien. ¿Se entiende? Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¡Wow! Jesús tenía en claro quiénes eran y cómo pensaban, las maquinaciones que tenían. Sé que son descendientes de Abraham, pero me procuran matar. Gloria a Dios, aleluya, pero si podemos matarte, mejor. Entonces la verdadera libertad es por el Hijo. Y fuera de eso no hay libertad, ya que la mente permanece en estado cautivo. Jesús sabía de la descendencia natural, sabía de su lado filial, de su conexión en lo natural, pero estaban desconectados de lo eterno. Por eso promulgaban una religiosidad, pero la palabra no tenía cabida en ellos. O sea, la escuchaban, pero nunca la apropiaron. Nunca se apropiaron de la palabra, nunca le creyeron a Dios. No había conexión espiritual. Y acá viene algo que es interesante. Fíjate lo que dice el verso 38. Yo hablo, voy acá, verso 38. Eso. Yo hablo de lo que he visto hacer del Padre, diga mayúscula, Padre con, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro, en minúscula. Está hablando de dos paternidades. Acá nos está hablando de por lo menos dos paternidades. Dos paternidades. Dice, yo hablo lo que he visto. Yo lo vi al Padre. Yo lo vi. Entonces hablo acerca de lo que vi del Padre Celestial. Pero ustedes, lo que habían oído. ¿Y cuántos oyeron cosas que no eran reales? Claro. Viste que vos vas y contás y dices, no, pero eso no es verdad. No conté eso porque está mal. Eso es una mentira. ¿Sí? Y hoy las redes se especializan en subir cualquier cosa. Entonces hay que tener un filtro porque si no, peligro. ¿Sí? Entonces ustedes hablan lo que oyeron. De vuestro Padre en minúscula. Y ahora vamos a ver bien. Jesús hablaba de su Padre, quien había visto una paternidad. Y ellos habían oído una influencia en la mente. Diga, influencia en la mente. Verso 39. Y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, Abraham
no hizo lo contrario a lo que Dios le dijo. Abraham no fue en contra de la palabra de Dios. ¿Se habrá equivocado? ¿Tuvo errores? Sí, pero estaba a favor de Dios. Ustedes no tienen la influencia de Abraham, porque Abraham no me hubiese matado. Pero ustedes están obedeciendo a otra influencia. Entonces, cuidado. Porque estamos hablando de que el pueblo era su pueblo, el pueblo que Dios formó en el desierto. Era para ellos primeramente la salvación y no le creyeron. Entonces, ahora se incluye una paternidad humana como Abraham, acerca de las obras de Abraham. Pero ellos se llamaban hijos de Abraham, pero jamás Abraham actuó o actuaría como ellos actuaban. Llevaban el nombre, pero no tenían la esencia. Porque en sus mentes había otra cosa. Ustedes hacen la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, Jesús se movía por una norma eterna, moverse por un Padre que lo envía. Esa es la forma de trasladarse de un lugar. La única forma legal de reconocer que alguien se mueve de un lugar a otro es cuando es enviado. Si no, nos movemos en condición de esclavos. Los hijos se mueven como enviados. ¿Me va entendiendo? Voy terminando, pero ¿me va entendiendo? Ellos tenían una confusión mental. Estaban cautivos, ciegos. No podían entender. No había cabida en ellos. La palabra no la entendían. Ellos obedecían y servían a una paternidad diferente a la de Jesús. Contraria. Por eso dijo, si Dios fuera su padre, me amarían. Juan 8:43 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mis palabras. ¿Sí? Recién dijimos que lo que hablamos es lo que pensamos. Nadie puede hablar diferente a lo que piensa. Todos nos movemos, hablamos, reaccionamos, actuamos por lo que pensamos. Dice, ustedes no entienden mi lenguaje. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar mis palabras. O sea, tenían un bloqueo. Una venda en sus ojos. Una venda en su mente que no le permitía ver y llegar a entender los pensamientos. No era que le estaba hablando en otro idioma, solo que estaba hablando desde un plano eterno, obedeciendo a un Padre eterno. Y ellos estaban en otra frecuencia. Una mente confundida con pensamientos extraviados, lo que hablamos al principio, amado. Por eso Pablo dice, en esto pensad. Todo lo puro, lo verdadero, lo recto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Porque una mente liberada es una mente que está cautiva. Una mente que no está enfocada en lo que Dios quiere. Está en cautiverio. ¿Sí? Cree que está libre porque no está bajo rejas, pero no estamos libres. La mente está confundida. Y acá donde le tira el dardo mayor. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¡Wow! A los fariseos, a los religiosos, a los escribas, a los que se creían doctores de la ley. Dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Eso era, decirle eso era bravo. Pero se los dijo clarito. ¿Por qué? Porque dice, porque los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Entonces la pregunta es,
¿Cuál es el deseo que tenemos? ¿Qué deseo predomina en nuestra vida? ¿Amar a Dios? ¿Servir a Dios? ¿Ser fiel? ¿Permanecer? ¿Crecer? ¿Madurar? ¿Echar raíces? ¿Desarrollarnos? ¿En qué estamos pensando? ¿Cuál es la forma de pensar? ¿Cuáles son los deseos? Porque según el deseo hay una paternidad detrás. Porque esto sigue siendo operativo, amados. Si bien hoy, si estamos en Cristo, es la única forma de estar liberados de esto. De estar en Cristo y de tener la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo y de vivir en el diseño eterno, cumpliendo el propósito eterno. Pero si no estamos en Cristo, la mente divaga. Y una mente que divaga nunca se establece, nunca echa raíces, nunca se afirma. ¿Por qué? Porque tiene en la mente, ¿sí?, un pensamiento de esclavo. No se considera hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos nuestras imperfecciones y todos somos imperfectos. Si nos vemos a nuestros ojos, ¿sí?, obviamente que nos vamos a ver imperfectos, pero nosotros no nos movemos por nosotros mismos. Él nos justificó, Él nos santificó, ¿sí?, y en nosotros hay una regeneración. Entonces, en Él fuimos transformados, por Él somos lo que somos. ¿Sí? Pablo dijo, yo soy lo que soy es por su gracia. No es porque yo soy bueno, no porque me merezco. No, nadie merece. Acá no se trata de un merecimiento, se trata de que la gracia de Dios nos alcanzó. ¿Para qué? ¿Para que yo tenga una mente que esté gobernada por el diablo? No, para que tengamos la mente de Cristo. Para que podamos estar firmes en el nombre de Jesús. Entonces acá nos confronta. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amados, todo lo que no proviene de la verdad eterna, proviene del diablo. Entonces, ¿qué deseo tenemos? ¿Somos hijos o esclavos? ¿A quién obedecemos? ¿Qué pensamientos nos gobiernan? ¿Hay verdad o hay mentira? Todo lo que vaya en contra de la verdad eterna es mentira. Y toda mentira tiene una raíz en el infierno. ¿Lo reciben o lo rechazan? Por eso, amados, podemos estar obedeciendo a una paternidad equivocada. ¿Sí? Podemos estar, pero obedecer a una paternidad equivocada. Todo lo que es mentira no es verdad de Dios. Y si la obedecemos o la apañamos, estamos obedeciendo a una paternidad equivocada y a lo que la Biblia llama el adversario. Entonces, ¿bajo qué influencia? Y termino con esto. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me puede condenar, o redarguir, dice, pero quién me puede condenar de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y el verso 47 termina con algo interesante. El que es de Dios, diga conmigo, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Una vez más. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso le dice Jesús, ustedes no la oyen porque no son de Dios. A los escribas, a los maestros, a los fariseos, a los que se creían grandes doctores de la ley.
Jesús los rebajaba simplemente diciéndole, ustedes están bajo una paternidad diabólica. O sea, están sirviéndole al diablo. Esa es la realidad. Y vos decís, no, pero tan extremista, ¿por qué hablar? Que no, Jesús fue así. El que no junta conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. O sea, la palabra es determinante de por sí. La palabra no tiene un intermedio. Ojalá fuese frío o caliente, porque lo tibio no existe en el modelo de Dios. Por eso esta frase final encierra la realidad. Si le oímos y obedecemos, funciona. Ya no por ley ni por obligación, por gracia, por amor, por agradecimiento. ¿Sí? El tema de la influencia en la mente que nos lleva a pensar, actuar y decidir de manera equivocada. Por eso dice Hebreos 4:12, y ahora sí termino. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Otra versión dice, toda palabra inspirada por Dios. Sí, pero yo la puse en una versión diferente. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí examina, ¿qué examina? ¿Qué examina? Los pensamientos. ¿Qué examina? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Querés servir? ¿Querés ser fiel? ¿Querés crecer? ¿Sos hijo? Dice, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Ante Dios seremos responsables de todo lo que hemos hecho. No, pero lo que pasa es que la culpa... No. Sos responsable. Diga, soy responsable. Fuerte, digo, soy responsable. Somos responsables. Lo creamos, no lo creamos. Eso, 2 mangos aparte. Un día vamos a ser confrontados. ¿Sí? Amados, la palabra viene para inspirarnos. Diga, inspirarnos. A que estemos en la paternidad correcta, con la mente de Cristo, hablando, confesando, nutriendo nuestra fe de palabra de verdad. Por eso dice, hablen verdad entre ustedes. Cada vez que hablen con la verdad. No es solamente la verdad literal, la verdad de la palabra. Que entre nosotros nos podamos animar con la verdad. Vamos, ¿sí? Vamos a crecer, vamos a servir, vamos a desarrollarnos en Cristo, vamos a comprometernos con Dios. Es un tema de decisiones. Es un tema de decisiones. ¿Sí? Nos pueden gustar o no, pero es un tema de decisiones. Dios no nos obliga. Y lo que dice la palabra, tiempo y oportunidad nos acontecen a todos. No podemos decir, no tuve la oportunidad. Sí la tuviste. Por eso, amados, cuando me gusta escuchar a veces, cuando tengo la posibilidad de conectarme con algunas personas, hombres de Dios, del mundo, que dicen, en la pandemia nos hizo un clic. Tuvimos que replantearnos todo. Y eso fue lo que nos pasó. Nos replanteamos absolutamente todo. Somos la iglesia orgánica, poderosa, que vive, que transmite vida, que contagia vida, que hace obra de evangelista todos los días, predicándole a todo el mundo que se le cruce. A toda oportunidad que haya, se le habla.
¿sí? Una iglesia comprometida con un diseño. Él es la cabeza. Dentro del cuerpo tenemos diferentes responsabilidades, pero Él es el líder, Él es la cabeza. Y Él trazó un diseño. Él trazó una palabra. Por eso, cuando uno estudia o lee que a Pablo se le revela la iglesia, su funcionamiento, ¿sí? Cómo tiene que funcionar, ¿sí? Que no tiene que ver con actividades, no venimos acá porque hay una actividad dominguera, no, venimos a entrenarnos porque tenemos que tomar decisiones, porque somos responsables de una vida de fe, que tenemos que transmitir generacionalmente a nuestros hijos, nuestros nietos, a nuestra descendencia biológica y la descendencia de la fe. Los hijos de la fe y los hijos biológicos son los que van a seguir desarrollando todo esto cuando nosotros ya no estemos. Pero tenemos que dejar una plataforma firme y sólida y clara hacia dónde vamos porque somos responsables.